¿Quiénes están gozosos en esta mañana? Dice la palabra que aunque estemos en diversas pruebas, tenemos que estar gozosos, ¿verdad? Así que en esta mañana vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos hable, que nos convenza de todo aquello que nosotros necesitamos entender y entregarle a Él. Amén. Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús, pedimos a ti, Señor, que este lugar sea impregnado de tu presencia, Señor, y que toda fuerza de las tinieblas huya, todo espíritu de incredulidad, todo espíritu que trae dureza de corazón, todo espíritu que quiere traer confusión, se va fuera de este recinto que es sagrado. Padre, envía ángeles, mi Dios, a rodearnos en esta mañana. Guárdanos, Padre. Háblanos, habla a nuestro espíritu, Señor, y a nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 22, verso 31. Dijo también el Señor. ¿Quién dijo? El Señor. Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. La zaranda del trigo es parte de los procesos que tiene que vivir para llegar a ser producto terminado. Y todos los productos que usted toma y mira, el café, el maíz, todo tiene antes que haber pasado por un proceso para que usted se deleite, para que le sirva de alimento, ¿verdad? ¿Cómo? Son productos, son el fruto de un proceso, ¿verdad? Entonces sabemos por la Biblia que Dios compara la vida del creyente con muchas cosas. A ver, ¿quién me puede decir con qué lo compara el Señor? Bueno, nos compara con trigo, nos compara con ovejas, nos compara, ¿con qué más? Con águilas, con la hormiga, bueno, con los conejos. El Señor nos compara con muchas cosas, nos compara con el barro, con las vasijas de barro. Pero cada comparación que hace el Señor se refiere a algo especial y hay que ponerle atención. Cuando el Señor nos compara con algo, es porque hay características de ese algo que nos hacen parecernos a ello. Y cuando el Señor nos habla en la palabra del trigo, y ya vemos cómo Satanás pidió zarandear a Pedro como el trigo, ¿verdad? Cada miembro del cuerpo de Cristo, de acuerdo a lo que dice la palabra, es comparado con el trigo y por lo tanto pasa por ese proceso por el cual pasa el trigo para llegar a ser utilizado y cumplir el propósito por el cual está acá. Diga, yo soy persona de propósito. Usted tiene un propósito. Cuando el Señor declaró, cuando su embrión vieron sus ojos, el Señor declaró su sexo, declaró todo lo que usted iba a hacer y la misión que tenía para venir a este lugar. Pero las cosas no se dan en automático y tenemos que vivir un proceso, ¿verdad? A veces largo, hasta llegar a ser usados conforme al propósito de Dios. Ahora, ¿qué son esos procesos? Cuando hablamos de procesos, son esos tratos, ese trabajo que hace el Señor. La mayoría de veces no los queremos porque no entendemos que son necesarios en nuestra vida. ¿Quiénes creen que son necesarios los procesos? Todos los procesos que nosotros hemos vivido, que estamos viviendo y que estamos por vivir, son necesarios para alcanzar la medida que Dios quiere que nosotros alcancemos, ¿verdad? Así como el trigo tiene que pasar por un largo proceso, que es lo que vamos a ver hoy, para convertirse en un alimento útil, el hombre de Dios tiene que pasar por los procesos que Dios ha determinado.
Él conoce, dice que sus ojos ven a todos los moradores de la tierra. Él te conoce, conoce los más íntimos pensamientos de tu corazón y de acuerdo a lo que tú eres y a lo que has vivido es el proceso al cual Dios te va a someter. Una de las cosas interesantes de todos los productos, pero especialmente del trigo, es que se demanda calidad. Y Dios, de ti y de mí, demanda calidad. Amén. El trigo desde el campo hasta la mesa pasa por muchas manos. Y todo el que lo maneja está interesado en su calidad, pero de formas distintas. Y vamos a ver cómo. Por ejemplo, el labrador, ¿qué es lo que quiere? Quiere una buena cosecha y alto rendimiento. Entonces, ¿en qué se va a esmerar? En la semilla, ¿verdad? Y nosotros tenemos una buena semilla plantada, amén. Entonces, el labrador lo que quiere es una buena cosecha y alto rendimiento. A él no le preocupa la calidad que sea apto para moler, no, a él le preocupa que dé abundante cosecha, ¿verdad? Ahora, el molinero, él pide trigo con características especiales para procesar y tener una buena harina, ¿verdad? Él está enfocado en eso. Y el panadero quiere una harina adecuada, ¿verdad? Para poder hacer pan, galletas, etcétera, ¿verdad? Él desea que la harina que se produjo, pues le dé una mayor cantidad de producto. Y el consumidor también exige. ¿Qué exige el consumidor? Calidad, buen sabor, buen aspecto, ¿verdad? De las mercancías. Entonces, ¿sí? Bueno, entonces así como el trigo es evaluado en su calidad, nosotros constantemente somos evaluados por Dios. El Señor está, no corre. No, está bien. Ok. El Señor nos observa, nos mide y nos pesa. Varias veces nos ha dicho el Señor que ha puesto la plomada. ¿Quiénes lo recuerdan? Que está midiendo y pesando y no lo podemos tomar a la ligera, hermanos. Porque si nosotros nos resistimos, más largo va a ser el proceso. Si nosotros nos quejamos, mira, el pueblo de Israel tenía que pasar el desierto porque era la ruta para la tierra prometida. ¿Y qué pasó? Comenzaron a quejarse. ¿Y qué pasó con el pueblo que se quejó? ¿Era pueblo de Dios? ¿Tenía promesas? ¿Y qué pasó con ellos? Dice la palabra que quedaron postrados en el desierto. Y la gente, cuando no acepta, no entiende que es necesario dar calidad en todas las áreas de su vida, obviamente, y lo toma ligeramente, su proceso se va a alargar. El Señor nos mide, nos pesa y de acuerdo al propósito que cada uno de nosotros tiene, así van a ser los procesos que nos toque pasar. Pero de todos nosotros, Dios espera calidad, porque la semilla que se plantó en nosotros es la semilla de mejor calidad que puede existir. Efesios capítulo 4 y verso 13 nos dice, hasta que todos, diga conmigo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí está el modelo y nosotros estamos siendo moldeados, procesados hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios y a la estatura de un varón perfecto. Así que usted está siendo formado para llegar a ser como Cristo, a manifestar la gloria que Cristo manifestó en la tierra. Y se acercan los tiempos de gloria, el derramamiento del gran vino, del vino nuevo, está a las puertas. Cuando digo está a las puertas no quiere decir que ya está aquí, pero está cerca. No sabemos cuándo,
pero se acerca un gran avivamiento, la oportunidad que va a tener el mundo entero de conocer a Dios. Y usted y yo podemos ser parte de esos odres que lleven el vino nuevo. Ahí donde no hay conocimiento de Dios, ahí donde hay tinieblas, usted sea la luz. Pero no solamente una luz tenue, sino una luz poderosa que va a estremecer al mundo entero. Porque eso es lo que se espera en este avivamiento final, ¿verdad? Entonces, por eso, todos estamos siendo medidos, pesados, y el Señor dice, no, este tiene que seguir en proceso, no, este ya le falta poco, este más, todavía más. Y así está la iglesia. Pero miren, todo comienza en el proceso del trigo con la tierra. Y dice la palabra, note lo que dice, el labrador. ¿Quién es el labrador? Según lo dijo el Señor, el Padre. Mi Padre, dijo, es el labrador. Dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. O sea que Dios está interesado en trabajar nuestro corazón. Ahí está la clave. Usted puede pasar por muchos procesos de liberación, pero si su alma sigue enferma, sigue herida, la herida está brotando, se va a infectar. Y va a estar liberación tras liberación, pero vuelven los espíritus con 7 peores, porque el alma está herida. Y por eso es que el Padre está, mire, tratando, trabajando, porque Él espera en nosotros buena tierra, ¿verdad? Y pues ya sabemos lo que la Biblia refleja cuando habla en la parábola del sembrador y se reflejan los 4 estados de la tierra. Nos habla de la tierra endurecida, que es la de junto al camino, la tierra llena de pedregales, son todos los argumentos que nosotros hemos aprendido desde niños y que muchas veces están en contra de lo que dice la palabra. Se las va a poner fácil, es que tú no sos cualquier cosa, nosotros somos de abolengo. ¿Dice eso la palabra? ¿Dice la palabra que hay acepción de personas? Pero usted lo aprendió y se lo creyó, ¿sí o no? Se creyó que usted es de las mejores familias y hasta en las mejores familias pasan los grandes sucesos, ¿verdad? Y así muchas cosas son argumentos, piedras que están dentro de la tierra y que tienen que ser arrancados para que cuando llega la palabra no tropieza con esa piedra. Cosas que usted aprendió y que a la fecha lo hacen a veces ver a la gente por encima del hombro, y eso va en contra de la palabra. ¿Dónde dice el Señor que tenemos que hacer acepción de personas? En ningún momento. Hay muchas cosas que nosotros hemos aprendido, mal aprendido, ¿verdad? Y que son pedregales. Y el Señor tiene que despedregar su viña. Y nosotros tenemos que ir renunciando a todas esas cosas que nos fueron sembradas. Otro argumento que mucha gente ha recibido, lo tiene arraigado en su corazón, es que nosotros tenemos que guardar y retener para poder tener. Y la Biblia enseña todo lo contrario, que hay que dar para tener, ¿verdad? Ajá, y que más bienaventurado es dar que recibir. Y así cada quien sabe lo que ha aprendido de familia y que lo tiene arraigado y que es contrario a lo que dice la palabra. No te dejes, si viene un niño a pegarte, pégale. ¿Eso dice la palabra, sí o no? Y es un argumento que nosotros hemos recibido o no. Sí lo hemos recibido. Y el Señor Jesús viene a enseñarnos, si te pegan en una mejilla, hay que poner la otra. ¿Serán o no serán piedras que se plantaron en esa tierra y que tienen que salir? Y usted dice, sí, pero yo no me voy a dejar. Porque está arraigada esa piedra, ese argumento, ¿verdad?, en su corazón. La tierra llena de espinos, todos los afanes de este mundo que ahogan la palabra. Y
por último se nos habla de la buena tierra. Así que cuando decimos que estamos en tiempo de oportunidad, estamos en tiempo de procesos. Hay quienes ya no se ofenden, ya no reaccionan violentamente, porque su corazón ha ido siendo sanado, ¿verdad? Dice la palabra que en el corazón no hay sino herida, hinchazón y podrida llaga. Ese es el estado del corazón de la gente. Todas las palabras que nos dieron, que nos dolieron, que nos humillaron, están ahí. Lastimaron nuestro corazón y a veces todavía hay borbotones de sangre cuando alguien nos dice las mismas palabras, ¿verdad? Todo eso tiene que sanar para que nuestro corazón, la tierra de nuestro corazón, produzca buen fruto. Fíjense que cuando la Biblia nos habla del grano de trigo, nos está hablando es tipo de nuestro Señor Jesús, porque Él fue sembrado en el mundo por el Padre para mi salvación y para tu salvación. Y note lo que dice Juan 12:24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Todas las semillas para producir tienen que morir. Juan 12:32, y yo, ahí está Jesús, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Él sabía que tenía que morir para producir fruto. Y tú y yo somos fruto de esa muerte del Señor Jesús. Jesús padeció y sufrió hasta la muerte, pero al morir, esa semilla dio fruto ¿en quién? En nosotros, ¿verdad? Cada uno de nosotros también es ese trigo que debe morir a sí mismo para poder dar fruto, ¿verdad? Así que el proceso que estamos viviendo, ¿hacia dónde nos lleva? ¿Qué es lo que quiere el Señor de nosotros en este momento? No, en este momento, que muramos. Tenemos que llegar a morir. Y cuando una persona está verdaderamente muerta al yo, ya no reacciona con emociones alteradas ni dañinas, ¿verdad? Ni reacciona dañando a otros. Por eso es que estamos día con día sanando para llegar a morir al yo. Hay algo que para todos los seres humanos puede ser un misterio, ¿verdad? Que de manera misteriosa broten las semillas que son sembradas en la tierra. Marcos 4, 26, 27. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Yo me recuerdo la emoción que me dio la primera vez que me pusieron a sembrar un frijolito en algodón. ¿Quiénes sembraron frijolito? ¡Qué emoción cuando brotaba! Y más cuando crecía y se hacía un montón en el frasco, ¿verdad? Y uno nunca sabe qué pasó ahí. Y hasta el día de hoy, el hombre puede hacer muchas cosas, pero no puede dar vida. Y esa vida solo la da el Señor. Y Él está esperando que nosotros podamos dar la vida que Él nos da. El apóstol Pablo dice algo bien importante aquí en 1 Corintios 15:36. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. O sea que hay misterios del reino que nosotros no entendemos, pero el que tiene el panorama completo, el que tiene el macroplan, sabe que tú eres una pieza importante dentro de ese plan. De otra manera no estuvieras aquí. El Señor ya tiene un plan y un propósito divino en tu vida y lo va a cumplir, y para eso son los procesos,
porque a veces el mayor estorbo somos nosotros mismos, ¿verdad? Nuestra manera de ser y nuestra manera de pensar. Entonces vemos que Jesús fue el primer trigo nacido del Espíritu Santo. Mateo 1:21. Ay, esto es hermoso, ¿verdad? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Qué hermoso que el Señor ya tenía destinado el nombre del Señor Jesús, pero también así tenía destinado nuestro nombre. Y estamos, nosotros debiéramos de estar súper, mega agradecidos de estar inscritos en el libro de la vida. El Señor le dijo a los discípulos, ustedes no se alegren de que los demonios se les sometan. ¿Por qué? Porque eso no es una señal de que usted esté perfectamente bien con Dios. Pero alégrense de estar inscritos en el libro de la vida. Eso sí es importante, mis amados. Entonces vemos que esa semilla es Dios mismo, es Cristo Jesús y su palabra. Dice Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Primera Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa palabra que Dios declara, esa palabra que declaró en tu vida, vive para siempre. Jesucristo vive en nosotros en el momento en que usted creyó en Él y le dijo, ven a mi vida, sé mi Salvador, sé mi Señor. Esa semilla está en usted. Para vida y vida eterna. Amén. Ahora, ¿será que el trigo como planta tiene que enfrentar desafíos? Nosotros tendremos que enfrentar desafíos. El trigo, uno de los desafíos más grandes y que tiene que enfrentar la mayoría de veces es la cizaña. Y son situaciones peligrosas, ¿verdad? Mateo 13:26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Así que no es de extrañar que cuando usted está dando fruto, aparezca la cizaña, ¿verdad? Y vamos a ver qué es la cizaña. La cizaña es una planta gramínea, parecida al trigo, pero con semillas venenosas. Esa es la diferencia. Y aunque crece espontáneamente en los sembrados, nosotros ya sabemos quién la planta, ¿verdad? Porque la parábola del sembrador nos dice que de noche apareció el enemigo, o sea, en la tiniebla, cuando nadie se da cuenta, aparece el enemigo a sembrar la cizaña, ¿verdad? Y la cizaña, pues es tipo, representa la oposición, representa lo que se parece a un cristiano, pero no lo es, ¿verdad? Representa a todos aquellos que se infiltran en medio de nosotros, pero que tienen un corazón lleno de amargura y andan contaminando por todos lados. Jesús nació como trigo, ¿y será que tuvo que enfrentar la cizaña? ¿Qué cizaña tuvo que enfrentar? En primer lugar, como es la oposición, tuvo que enfrentar a Herodes, era el rey de Israel, pero se puso mega celoso cuando se enteró que había nacido un futuro rey. ¿Qué tenía Herodes en su corazón? Veneno, ¿verdad? Y dice la palabra que el Señor tuvo que usar un ángel que le hablara a José para que ellos se fueran del lugar, porque él quería matarlo,
deshacer su nombre. Dice que en Mateo 2:13, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. O sea, hay momentos de tal peligro espiritual que el Señor nos da instrucciones y tenemos que aprender a seguir sus instrucciones. Cuando el Señor te diga, estate quieto, cuando el Señor te diga, muévete, cuando el Señor te diga, haz esto o haz aquello, hay que hacerlo. ¿Qué hubiera pasado si José dice, no es para tanto? Hoy hay mucha gente que Dios está advirtiendo del peligro de vivir en pecado. Dios está demandando santidad y la gente, qué exageración. Tenemos que aprender a obedecer la voz de Dios. Entonces, después le tocó enfrentar otra cizaña. Los religiosos de la época, los fariseos. Mire, yo me admiro que Jesús predicando y siempre había un fariseo que se le oponía. O sea que ellos lo andaban siguiendo también, pero lo andaban siguiendo para ver qué le criticaban, para ver en dónde le ponían tropiezo, para ver en qué se equivocaba según ellos, ¿verdad? Y Jesús pues tuvo que lidiar con ese tipo de cizaña. Entonces, todo nuevo creyente es como una planta de trigo. Y estamos expuestos a los peligros de la cizaña y tenemos que saber cómo enfrentarla, ¿verdad? Mateo 13:30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. Ni siquiera puede uno decir, ay, esta cizaña que se quite de aquí, se vaya, yo la arranco, no se puede. Dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, y esto es terrible, miren, recoged primero la cizaña. Y a veces la gente cree que va a ser recogida primero, los santos, y es la cizaña. Dice, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Qué bendición poder ser parte del trigo en el granero del Señor, ¿verdad? Entonces, la cizaña representa toda la mala influencia que nosotros cuando estamos buscando a Dios podemos recibir. Personas o cosas que hacen daño a otras, división o enemistad, murmuración, crítica. Mire, cuando usted oiga, le ponga oídos a alguien que le está hablando mal de otro, solo piense que igual va a salir a hablar mal de usted. Hay gente que está tan acostumbrada a hablar mal de las personas que no les puede ver lo bueno, sino que siempre se enfoca en lo malo. Esas personas necesitan tratamiento de Dios y no podemos nosotros ser sus jueces, ni ser nosotros los que les hagamos señalamientos, porque si son cizaña, solo Dios lo sabe. A lo mejor es trigo y nosotros lo vamos a echar a perder, ¿verdad? La cizaña también se puede manifestar en influencias inmorales, en corrupción, maldad. Hay gente experto, sobre todo en los jóvenes, en hacerles presión para que tomen el camino del mal, ¿verdad? Y eso es muy, pero muy delicado, ¿verdad? Y lo peor es que se mezclan entre los creyentes, ¿verdad? ¿Qué es lo que produce la cizaña en un creyente? Cuando hay cizaña, se produce desánimo, desvío, argumentos y excusas, sueño, entretenimiento, pereza, alejamiento y hasta muerte. Eso es lo que puede causar la cizaña. Romanos 16:17 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos.
Ay, pero ¿cómo puede decir eso Pablo? ¡Qué falta de amor! No. Aquí dice la palabra que nos apartemos de ellos, ¿verdad? Él sabe, él conoce los que son cizaña y sabe los que son trigo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se conoce la cizaña? Por sus frutos, obviamente, ¿verdad? Dice la palabra, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón, ¿saca qué? Lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿cómo se va a conocer la cizaña? Por lo que habla. Así se conoce la cizaña. Ahora, el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos. Eso es no entendible, ¿verdad? Porque el Señor no arranca la cizaña de una vez y nos deja crecer bien. Mateo 13:28, Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Esos somos nosotros, ¿verdad? Impulsivos. Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Entonces, ¿quién evalúa? ¿Quién sabe? Solo Él, ¿verdad? Definitivamente. Judas fue la cizaña que estuvo con Jesús, pero él sabía que era la cizaña, pero no lo echó. Y le dio un cargo y le dio responsabilidad, ¿verdad? Y ahí creció junto con los demás. Bueno, ahora sí vamos a entrar en el tema. Y vamos a ver, esto era un preámbulo. Los procesos por los que pasa el trigo. Ya vimos lo de la tierra, ¿verdad? Ahora vamos a ver la siega. ¿Cuándo se da la siega? Cuando el trigo está maduro. Y el agricultor agarra un aparatito, ahora ya es más moderno, ¿verdad? Pero agarra la hoz, de acuerdo a lo que dice la palabra, para cortarlo y extraer de ella su fruto. Entonces, dice Marcos 4:29, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Entonces, la siega es el proceso de separación del grano de trigo de la planta, para ser preparado y enviado para el cumplimiento de su propósito. Entonces, ¿qué será la siega en términos de nosotros? La siega es el llamado a servir que absolutamente todos tenemos. No todos tienen el mismo llamado, pero todos tienen un llamado. Muchos son los llamados y pocos los escogidos, pero llamados somos todos. Entonces, siega es el llamado a servir. Jesús fue cegado como el trigo y le fue aplicada la hoz o un proceso de separación de la gloria que vivía con el Padre y enviado a la tierra. Bueno, ¿ya estás listo? A la tierra, a cumplir tu misión, ¿verdad? Algo que es tan bello y que me acabo de enterar. Pero el hermano Quique Guillén tuvo en sus manos el original de una Biblia en arameo. Y hay cosas que sí cambian un poco el sentido, pero y me lo pudo compartir, me impresionó que en esa palabra que todos hemos oído que está declarando Jesús en la cruz, cuando dice Elí, Elí, lama sabactani, que fue traducido Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa versión dice algo bien hermoso, que cambia ese sentido, porque dice en realidad, para esto yo vine a la tierra, para esto nací. O sea, él estaba aseverando en la cruz del Calvario el propósito y cómo llegó a cumplirlo hasta llegar a la muerte.
Me pareció tan hermoso el texto y gracias, Quique, por habérmelo enviado. Ahí ya lo tengo guardado. ¿Es la peshita? No es la peshita. Ah, ok. La peshita también está en arameo, dice Julito. Pero tú no es la peshita la que tienes, ¿verdad? Muy bien. Es la de él. Muy bien. Entonces, hay un momento en la vida del creyente en la que Dios nos llama. Yo no sé cómo te llamó el Señor. Yo no sé en qué momento fuiste apartado para entrar en la obra de Dios. Pero la Biblia nos muestra cómo el Señor fue llamando a sus apóstoles uno a uno. Y dice, no, esto, no, creo que no lo tengo acá. Sí, no lo tengo. Marcos 1:16 dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Todo el que es llamado es preparado, pero Dios lo va a llamar a servir en el lugar en donde se mueve, de acuerdo a los talentos y las capacidades que le ha dado. Pero todos aquellos que hemos recibido el toque de Dios, somos llamados para servirle a Él. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en toda la tierra. Amén. ¿Será eso un llamado? Es un llamado, es un servicio al Señor, ¿verdad? Ahora, todo el que es llamado, obviamente, tiene que ser preparado. Y nota, toda ciega tiene como fin ser llamados a servir a Dios y la preparación para ser enviados. Hoy cualquiera le dicen, yo te envío y ya está listo y no ha sido preparado. Y entonces vemos muchas personas decepcionadas, desanimadas, porque hay mucho mal testimonio. ¿Y a qué se debe? A que no fue trabajada la tierra, no fueron quitadas las piedras, no fueron quitados los espinos, y entonces no hay un buen fruto. ¿Verdad? Todos nosotros tenemos que pasar por un proceso de perfeccionamiento. Sed pues perfectos, como vuestro Padre es perfecto. Y Efesios 4:12, a fin de perfeccionar. ¿Qué será perfeccionar? ¿Qué entienden por perfeccionar? Que no le falte nada, que pase por un proceso. Alguien que entrega un trabajo y le dice, no, lo tiene que perfeccionar. ¿Qué tiene que hacer primero? Examinar en dónde está el defecto, en dónde está el error, corregirlo y volverlo a hacer. Y eso es lo que hace el Señor día con cada uno de nosotros, ¿verdad? Evaluarnos para llegar a perfeccionarnos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien, entonces ya vimos lo que es la siega, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que es la trilla. Fíjense que la trilla es el proceso de poner el grano de trigo que ya está maduro en la antigüedad y algunos también de forma artesanal. Lo ponen en el suelo y lo machacan, a veces los caballos, a veces los bueyes, a veces habían unas botas especiales, botas de trillo, se les llama y las menciona la palabra, para pisotear el trigo, de manera que vaya soltando la cáscara y separar el grano de su cascarón o de su cáscara, ¿verdad? Y miren lo que dice Isaías 28:28. El grano se trilla. No hay para dónde, se tiene que trillar. No nos podemos escapar de los procesos de pisoteo, de humillación, de que nos traten mal, porque es parte de los procesos del Señor.
Y uno dice, ala Señor, pero ¿por qué me pasa esto? Porque el Señor está separando esa cáscara de orgullo, de vanidad que traemos desde que estábamos en el vientre para poder sacar el grano. Entonces, mire cómo dice, pero no lo trillará para siempre. O sea, solo es una parte del proceso. Ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Mire que la trillada, ahí están los caballos, pero no está la carreta, no están las ruedas. Dios no va a mandar algo que nos destruya. La trillada solamente es para separar la cáscara del trigo. Y tiene como objeto descubrir el grano para manifestar lo verdadero, lo que realmente hay. La trillada descubre el grano que somos, la naturaleza que tenemos, y manifiesta el verdadero carácter y la realidad espiritual de cada quien. Cuando usted es pisoteado, sale el verdadero yo. ¡Ah, puchica! ¿Y por qué me va a estar pisoteando? ¿Sí o no? ¿Verdad? Esa trillada es necesaria y va a descubrir nuestra realidad. La trillada es símbolo del maltrato, del apaleo. ¿Quiénes han sido apaleados alguna vez o maltratados? ¿Verdad? Todavía falta, es esa parte. Esta es la trilla, este es el pisoteo, ¿verdad? Que algunos son trillados en el área económica. Otros son humillados y pisoteados en su orgullo a través de personas prepotentes y abusivas. ¿Les ha tocado alguna vez estar cerca de un prepotente y abusivo? Esa es la trillada. Ese es el trío, ese es un proceso necesario. Otros son trillados a través de enfermedades, pero cada uno de nosotros es trillado de diferentes maneras, pero es para quitar la cáscara, para que salga el verdadero grano. Y ahí se va a dar cuenta el Señor si el grano sirve o no sirve, ¿verdad? Ahora viene el proceso número 3, que es la aventada o ¿cómo somos trillados? Ya lo vi. La aventada o la zaranda. Ese es un proceso que al tirar el trigo hacia arriba con el fin de separarlo de la cáscara, del tamo que no pesa y que quede el trigo que sí pesa, ¿verdad? Entonces agarran y lo levantan y lo somatan y lo somatan y lo somatan, pero es un como sedazo y va quedando el que es bueno, ¿verdad? El trigo. En la antigüedad la tría o la aventada, y note cómo dice en Mateo 3:12, su aventador está ¿en dónde? En su mano. Y el Señor, ¿qué dice que va a hacer? Limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. En esa zaranda es donde se separa la paja. Ahí se quita todo. Por eso fue que el Señor sí permitió la zaranda a Pedro. El Señor no le dijo, ay no, Pedrito, que nadie te zarandee. Tú ya conoces el evangelio, estás hecho, ¿verdad? Todo es victoria. Claro que es victoria, pero le dijo, pero yo voy a rogar que tu fe no falte. Así que la zaranda era necesaria, sí o sí. De acuerdo a lo que hemos observado de la vida de Pedro, ¿quién me puede decir qué tenía que quitarse de la vida de él? Sin pena. No lo va a oír. Él ya está ahí con el Señor. La arrogancia. Era jactancioso. Yo iré contigo hasta la muerte. Ay, Pedrito. Antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Hay gente que se arrebata a decir, no, yo no voy a caer porque estoy firme en Cristo. Ni lo diga. Ni siquiera lo piense. Porque no sabe cómo está.
Es como la gente que le dice a uno, ay, yo sí tengo una gran fe. No es cierto, si tuviera una gran fe ya le hubiera dicho a ese monte que se quitara y se echara en el mar. ¿Verdad? Hay muchas cosas que el Señor quiere quitar de nosotros. Y en la antigüedad la tría y aventar eran dos pasos en el proceso agrícola del pueblo de Israel. En Isaías 21:10 dice, oh pueblo mío, trillado y aventado, os he dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. O sea, trillado y aventado el pueblo de Israel. Y ellos son un ejemplo de lo que nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Que pasaron ellos. Primero se golpeaban las espigas de trigo, que a veces simbolizaban Israel, ¿va? Para romper las cáscaras y sacar el grano, que ya vimos que eso es lo que se hace en la trilla, ¿verdad? Y entonces después las semillas se aventaban al aire porque no solo tienen la cáscara, sino que tienen una como plumita, no sé si han visto del maíz, que se levanta una como cosita finita, pues igual tiene el grano del trigo. ¿Cuál? Ya ve, dice que la pasote tiene cositas que vuelan y van a caer a otra maceta y brota, ¿verdad? Entonces, Israel y la iglesia experimentamos esta misma clase de proceso. Se desecha todo lo que no sirve y que hace a la gente indigna, que la hace pecadora y que la hace rebelde. Porque Dios quiere mantener el grano puro, el bueno, para mantener su plan. Entonces, si usted está en proceso, ya sabe que el Señor le está quitando cáscaras, le está quitando tamo, le está quitando lo que según usted es parte de su personalidad, pero que estorba el plan de Dios. Dios no quiere orgullosos. Dios no quiere gente que se considera muy buena. Es que yo soy bueno. Yo no le hago mal a nadie, no es cierto. Sí hace, ¿verdad? Tal vez no se da cuenta que lo hace, pero lo hace, ¿verdad? Entonces, la ventaja o la zaranda es dejar todo aquello que para nosotros tiene valor, pero que Dios lo desecha y no le sirve para nada. Amén. Bueno, vamos a ver el cuarto paso por lo que tiene que pasar el trigo y nosotros también. Pero mire, esto me impresionó, porque cuando uno no hace caso, dice, tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás, por tanto yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Qué terrible. Qué terrible. Aunque los aventé con aventador hasta las puertas de la tierra y dejé sin hijos a mi pueblo y lo desbaraté, no se volvieron de sus malos caminos. Hay gente necia que ni con los procesos aprende, ¿verdad? Pero obviamente todo eso va a tener consecuencia. La molienda, ay Dios, para que llegue a ser harina, que es el verdadero propósito del trigo, tiene que ser molido. Y con el término harina se designa un producto que procede de la molienda del grano, ¿verdad? Generalmente tiene que llegar a ser blando y sin impurezas. ¿O usted le gustaría que le llegara un paquete de harina lleno de basura? ¿Le serviría? ¿Qué tendría que hacer usted? Cernirlo, ¿verdad? Bueno, moler obviamente es triturar un cuerpo reduciéndolo a partes minúsculas
hasta hacerlo polvo. Molienda es machacar, es pulverizar, es desmenuzar. Y hay situaciones o problemas a veces en nuestra vida de las que sentimos que estamos siendo molidos. Sentimos que no salimos y nos cansamos y nos fatigamos. ¿Quiénes se han sentido fatigados? Estás en molienda. Estás en molienda. Siente uno que no sale, ¿verdad? Se cansa. Ay, Señor, ¿pero por qué? Yo siento que voy a desfallecer. Esa es la molienda. Donde está siendo procesada la fe. A veces tenemos que ser machacados para que podamos cumplir el propósito de Dios. La Biblia dice que Jesús fue molido, ¿verdad? Isaías 53:5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y lo que predicó Julito el domingo pasado, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús nos hizo a un lado del proceso para podernos bendecir a nosotros. Y si nosotros queremos llevar bendición, tenemos que pasar el proceso de la molienda. No podemos ser bendición llenos de cáscara. No podemos ser bendición quedándonos solo como un grano de trigo, porque el grano de trigo, si no cae en tierra, va a quedar solo. Pero tenemos que ser procesados para que el propósito que Dios determinó en la eternidad para cada uno de nosotros se cumpla. Amén. Entonces, nuestra fe es atacada todo el tiempo, pero tiene que ser procesada. Y cuando tú sales victorioso de una molienda, tu fe creció y has crecido, has subido escalones en la esfera espiritual. Y todos anhelamos vivir por fe, ya no por vista, sino por fe. Entonces es necesario ese proceso. La molienda de nuestro Señor Jesucristo fue necesaria para nuestra salvación. El proceso del creyente que pasa por el molino, que son las maneras de ser perseguido, de enfrentar las adversidades, de ser fatigado, de llegar a desfallecer por su fe, debilitan. En el Salmo 38:8 lo invito a que abra su Biblia, que no lo tengo aquí, pero fue agregado de última hora. Dice el salmista David, estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. David pasó por ese proceso porque Dios le tenía un destino, el destino de llegar a ser rey. Y si nosotros somos procesados, vamos en camino de tener más autoridad. La autoridad no se gana con arrogancia, ni porque yo tengo autoridad. Ese es el que menos tiene. Para llegar a ser humilde muchas veces necesitamos la molienda, necesitamos pasar por ahí. Pero en el proceso de perfeccionamiento no nos quedamos solo molidos, viene el amasado. Y el amasado es la mezcla de la harina del grano de trigo ya molido con otros elementos hasta formar una masa compacta y blanda. El amasado es el tiempo de la mezcla. ¿Sabe que Dios nos mezcla? Y es cuando nos habla de tolerarnos, porque todos somos diferentes, pero el Señor nos quiere hacer uno y nos está mezclando. Y nos toca tolerar a los que no piensan igual, nos toca tolerar a la gente de todo tipo, pero dice, soportaos los unos a los otros, porque no somos fáciles. Ya se puede imaginar, el huevo viene bien presumido, ¡pum!, lo quiebran. Ay, me están mezclando con la harina, que tan mal que me caía. Pero así tiene que ser. Y el polvo de hornear y todo lo que usted pone, y más cuando hace chirmol, que lo mete en una licuadora, ¿verdad?
El proceso de la mezcla no es nada fácil, pero nosotros tenemos que recordar que el ministerio, la iglesia del Señor, en cualquiera de sus formas, tiene que ver con relaciones interpersonales. Usted no puede hacer iglesia solita, encerrada en su cuarto. Usted hace iglesia cuando se relaciona, cuando acepta, cuando tolera a todos los hermanos. Ese es el tiempo del amasado. ¿Y quién está amasando? ¿Quién lo está mezclando a usted unos con otros? El Señor. Y usted no puede decir, ay no Señor, sácame de este pastel. ¿Verdad? Porque usted es parte de la obra de Dios. Y todos algo aportamos a la obra de Dios. Todos los ingredientes que utiliza usted para el pan son importantes, ¿sí o no? Pero ese proceso es la formación de la unidad del cuerpo. Pero aquí también enfrentamos un problema y es el peligro del amasado. ¿Cuál creen ustedes que sea el peligro del amasado en los panes de vida? La levadura. Mire lo que dice Levítico 2:4. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite. Mire, solo el aceite nos hace soportarnos. Si usted no tolera a las personas, le falta aceite. En una ocasión escuchaba yo que ¿cómo es posible que metan 20 sardinas en una latilla de este tamaño y no se rompan? Porque están inundadas en aceite. Y eso es lo que nosotros necesitamos, estar inundados de aceite para tolerarnos, ¿verdad? Hay gente que en su propio núcleo no se tolera, pídale aceite al Señor. Amén. Hasta aquí resonó. Necesitamos ese aceite para poder tolerarnos porque no es fácil. Si fuera fácil, no nos diría el Señor que nos teníamos que soportar. No es nada fácil estar en comunidad, ¿verdad? Pero el aceite, dice, amasados con aceite y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Entonces vamos a ver rápidamente el significado bíblico de la levadura. La levadura es un simbolismo bíblico usado por Jesús para referirse al pecado religioso y a la inmoralidad. Vamos a ver dos ejemplos. La levadura de la religiosidad. Mateo 16:6. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Será dañina la religiosidad? Y habrá religiosos en medio de nosotros. Hay gente que, mire, se sabe la Biblia de pasta a pasta. Cumple con todo, pero su corazón es de cizaña. O sea, sí tenemos que tener cuidado con la levadura. Y la levadura de la inmoralidad sexual. 1 Corintios 5:6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? O sea que la masa puede ser contaminada por alguien con características de levadura. Recuérdese que el inmoral no solamente se conforma con ser inmoral él, dice Romanos, sino que quiere que todos hagan lo mismo que él. Entonces, ¿qué va a tratar de hacer? Ejercer influencia. Que usted, que es hijo de Dios, se contamine creyendo que el pecado no es tan grave como los religiosos, porque ahí sí señalan, lo quieren ver. O sea, tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Hay siervos y siervas que han caído por influencia de gente cargada de levadura, ¿verdad? De inmoralidad. Supe el caso de una sierva que no estaba lista, no estaba preparada,
comenzó a ministrar a una lesbiana y terminó yéndose con ella. Habían receptores que no habían sido quitados. No estaba en capacidad. Hay ministros que han caído en relaciones de adulterio con sus aconsejadas, personas que están pasando las verdes y las maduras, y si no están preparados, no están limpiados, ellos mismos caen, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que sí pasemos los procesos para que todos los receptores del diablo que están en nosotros sean quitados, todos los GPS, para que ya no tenga dónde encontrarnos, ¿verdad? Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué consejo nos da la palabra con respecto a esa levadura? Dice la palabra, 1 Corintios 5:7. En el 6 dijo que la levadura leuda toda la masa, y en el 7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Gálatas 5:9, un poco de levadura, vuelve a decir Pablo, leuda toda la masa. Un pecado que usted consienta y se echa a perder toda la masa. Ahora, al amasado sigue otro proceso, y es la moldura del pan. Las disciplinas a las cuales nosotros somos sometidos para el propósito final. Hay un tiempo en el que el Señor le permite a uno ciertas indisciplinas, pero llega el momento en que el Señor, como le dijo a Pedro, tú antes te ceñías, pero ahora viene otro que te ceñirá, y a donde Él te diga que vayas vas a ir, y lo que Él te diga que hagas vas a hacer. Hay cosas en el proceso del creyente que al principio se las permitía, pero después ya no. Va a haber momentos en que el Señor, cuando tú no cumples con Él, cuando tú no vienes al servicio, te vas a sentir mal, porque es parte de la disciplina. Cuando tú no diezmas o cuando tú no ofrendas, que es parte de otra disciplina, no te vas a sentir bien. Algo te está inquietando, porque esos son los moldes en los que Dios te está metiendo. Dios tiene muchos moldes, pero a todos nos quiere disciplinar. ¿Quiénes les ha tocado disciplinar hijos? ¿Será fácil? No es fácil. Y el Señor nos está disciplinando a todos. Entonces, ¿se recuerda cuando usted, ya te lavaste los dientes? ¿Ya te lavaste las manos antes de comer? Esas son disciplinas. Y en la palabra hay muchas cosas que nos meten en disciplina, en orden. Y ese es el proceso de la moldura del pan, ¿verdad? Simbólicamente, cada hombre representa un modelo de pan. Jesús fue pan de vida. Espérenme, aquí me equivoqué, no lo tengo. Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces vamos a ver algunos tipos de pan del reino, y usted va a decir, ese soy yo. Pan de vida, el evangelismo, representa el pan evangelístico. Pan de Pascua, el pan de liberación. Pan de proposición, pan de enseñanza. Pan quebrantado, el pan de las misiones sacrificadas. Hay gente que le ha tocado irse a los lugares más recónditos a pasar unas penas. Yo recuerdo unos misioneros americanos que vinieron hace como 30 años y se hicieron muy amigos de nosotros, y vivían en una colonia ahí de la zona 7, pero faltaba mucho el agua y yo los miraba. A veces se tenían que ir a bañar a mi casa, o si no juntando, y decía, hoy nos tocó bañarnos con el agua fría, fría. Y decía, estos pobres, qué pena. En su casa de seguro no tenían ninguna de esas carencias, pero el Señor los envió y trabajaban en lugares bien, bien difíciles. Y hay gente que ese llamado tiene, ¿verdad?
y ese es el pan quebrantado. En síntesis, todo hombre es moldeado y ese molde lo va a llevar a cumplir con su propósito en la vida. Estos panes tenían diferente forma, no eran iguales, la gente sabía cuál era el pan de Pascua, cuál era el pan de la proposición. ¿Por qué? Por su forma, ¿verdad? Por su molde. Y vamos a ver el otro proceso que a nadie le gusta, y es la horneada. ¿Qué es el horno? Es una cámara que se usa para cocer los alimentos. Todo pan moldeado está crudo y tiene que pasar por el horno, ¿verdad? El hornear el pan es necesario para el proceso de cocción y ese paso es inevitable. En cualquier momento de la vida usted pasa el horno de la aflicción. ¿Y qué propósito tiene ese horno de la aflicción? El horno tiene varios propósitos. En primer lugar, que el pan se cocine bien, que el pan tome la textura y que quede con la forma del molde que se le puso, que sea apto para consumirse, ¿verdad? Y que sea apetecible el pan. Entonces, ¿qué razones tendrá el Señor para pasarnos a nosotros por el horno? Uno, que seamos más maduros. Hay gente re inmadura, puede estar re viejita como yo, pero inmadura, ¿verdad? Y Dios quiere que tengamos una estructura mental, emocional y espiritual firme. Si no se pasa por el horno, no se agarra firmeza. Nunca han sacado algo que no esté bien cocido, ¿eh? Hasta enferma. Yo una vez de la desesperación saqué un pastel medio, que estaba todavía la masa medio, y todos nos enfermamos, nos dio dolor de estómago. Y eso pasa cuando el creyente no está maduro, va a causar dolor. Va a causar dolor a los que están cerca, ¿verdad? Entonces, el Señor quiere que seamos personas aptas para el reino. Que la gente quiera lo que mira en ti. O sea, apetecible, ¿verdad? Dice que Jesús es el deseado de todas las naciones. Y eso mismo quiere para nosotros. Que la palabra de Dios se impregne en nosotros de tal manera que quedemos firmes. Proverbios 35 dice, toda palabra de Dios ha pasado la prueba de fuego. Es el lenguaje actual. Dios protege como escudo a los que buscan su protección. Dios quiere que todos nosotros crezcamos en gracia ante Él y ante los hombres. En conclusión, Dios quiere que todos, buenos y malos, pasemos por el horno. Fíjense que lo mejor es pasar por el horno de Dios y no ser afligidos. Como dice la palabra en Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir ¿sobre quién? Sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Vamos a orar en esta mañana y vamos a pedir al Señor que sea cual sea el proceso que nos ha tocado pasar, la evaluación de Él, nos ayude su espíritu a salir victoriosos y poder servirle a Él en el propósito y ser pan de vida como el Señor anhela de todos nosotros. Que seamos bendición a donde quiera que lleguemos. Él nos va a bendecir para ser bendición. Así que vamos a orar y vamos a pedir al Señor que cual sea la prueba que estemos pasando, dele gracias. Dígale, Señor, yo sé que tal vez en esta prueba no ha salido lo bueno de mí, sino que tú has visto defectos, has visto cáscaras, has visto lo que tiene que ser quitado de mí para que yo te sirva como tú anhelas que yo te sirva.
Pídale perdón a Dios por la falta de tolerancia hacia otros, que no piensan, que no son como usted. Pídale al Señor que en ese proceso de amasado usted sea dócil y se pueda integrar a la masa del reino, para que en este gran avivamiento podamos ser bendición para todo aquel que no conoce de Dios. Señor, gracias porque es a través de los problemas, de las aflicciones, que muchas veces tú nos llamas. Tal vez cuando hemos estado acomodados ni siquiera nos acordábamos de ti. Pero es en la aflicción donde reconocemos que solos nada podemos hacer, que te necesitamos a ti, Señor. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor, cámbiame, transfórmame? Y cuando viene el proceso comenzamos a renegar, comenzamos a quejar. Renuncia a la queja, hermano. Si está pasando por un proceso difícil de enfermedad, de económico o de cualquier índole, renuncia a la queja. Dígale al Señor que se la quite, para que usted pronto pueda hacer bendición en la obra de Dios. Señor, ayúdanos. Somos imperfectos, Señor. Por eso necesitamos tanto proceso, mi Dios. Señor, límpianos. Límpianos, Padre. Ayúdanos a voluntariamente entregarte todo lo que identificamos como un problema en nosotros, antes de que tengamos que ser molidos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, mi Dios. Cámbianos. Restáuranos, Señor. Que voluntariamente podamos decir, heme aquí. Aquí estoy para que me limpies, para que quites. Dios me está mostrando muchos patrones de conducta aprendidos. Renuncie a los patrones de conducta que no fueron correctos. El Señor me dice, todavía hay griterío. Todavía hay palabras amargas y soeces. No esperes que vengan procesos fuertes a tu vida. Renuncia, dice el Señor. Tienes que llegar a ser formado a la imagen de mi Hijo Jesucristo, dice el Señor. Oh Señor, ayúdanos a colaborar, a soltar toda rebeldía, Señor. En el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, en cualquiera que sea el proceso por el cual estamos pasando. Ayúdanos a soltar, a identificar, que tu Espíritu Santo nos enseñe todo aquello que tiene que ser soltado. Suelta la vanidad, dice el Señor. Suelta el orgullo. He tenido que someterte a procesos duros y difíciles, porque hay un orgullo arraigado dentro de ti, dice el Señor. Suéltalo. Renuncia al orgullo, a la vanidad, al que dirán, a la vergüenza. Irakando roba bakaya. Y Ramaba Shandara, todavía hay temor de predicar mi palabra, dice el Señor, y por eso ha sido necesaria la molienda. Irakato Robasai, O Rambaba Rababasaya, O Riribahandara. Dele lugar al Espíritu de Dios, que obre adentro, ahí donde hay dureza.
Deje que el Señor quebrante esa dureza y reconozca todas las cosas que no están bien. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ira kabasaya. Todavía hay división. Ura kamahaya. La división se procesa en el corazón primeramente, dice el Señor. Renuncia a todo tipo de división. Irarabajándara, todo concepto que te ha dividido de otros, quebrántalo en tu corazón y entrégaselo a Dios. Urrabakanda, rababasaya. Si hay personas que han roto relaciones, están lastimando el cuerpo de Cristo, están lastimando al Señor. Dile al Señor que te dé la oportunidad de ceder y déjate mezclar. Todavía hay gente que piensa que no debe meterse con nadie para que nadie se meta con ellos. Es mentira del diablo. Estás en el proceso del amasado y tienes que aprender a relacionarte con todos. Ira kamahandara, todos los ingredientes tienen que unirse. El cuerpo de Cristo tiene que llegar a ser uno, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Gracias, Señor. Irarakanda. Y el principal problema, me dice el Señor, todavía temen, hay inseguridad, tienen temor y angustia por lo que viene. Aprendan a confiar, dice el Señor, como David, que sabía que aunque anduviera en valle de sombra y de muerte, mi vara y mi cayado no lo iban a dejar. Quiero un pueblo que confíe aún en las noches más oscuras de su vida. Gracias, Señor, porque tú no nos dejarás ni nos desampararás. Gracias, bendito Dios. El Señor quiere darte paz. Hay mucha gente inquieta. Hay mucha gente que busca la paz por todos los medios y es una paz que solo Él te la puede dar. Dile: Jesús, te necesito en mi vida. Necesito de tu paz. Irarakando rababasturi. Iramabajai namamashuri basai. Oh, gracias, bendito Dios. Suelta toda angustia, todo temor, toda inquietud en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gracias le damos al Señor por lo que ha hecho en nuestras vidas, lo que está haciendo y seguirá haciendo en cada uno de nosotros. Estos, mis amados hermanos, no son momentos emotivos, no son momentos que son preparados especialmente para excitar nuestras emociones. Estas son las extrañas operaciones que hace el Espíritu de Dios, y que cuando nosotros estamos en la sintonía del Espíritu, el Espíritu obra en nosotros, y el Espíritu del Señor hace cosas maravillosas en nuestro espíritu para que nuestras emociones sean sujetas a la orden que está haciendo el Espíritu de Dios. Así, mi amado hermano, quiero invitarlo para que se ponga de pie. Que en la misma actitud en la cual el Señor en esta mañana nos habló, lanzó su palabra y la lanzó sobre su corazón. Ahora de usted depende que en su corazón, que es la tierra, se convierta en buena tierra. Que usted no permita que vengan las aves del cielo y se coman esta palabra. Que usted no permita que esa palabra caiga y se salga de su corazón, sino que al contrario se afirme
para que pueda dar mucho, mucho fruto. Amado Padre, yo te doy gracias en esta hora por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque no somos una persona cualquiera, Señor. Gracias porque somos hijos tuyos, mi Dios. Y tú, Señor, a cada hijo lo tratas en sus fortalezas y en sus debilidades. Gracias porque en esta hora, Señor, nos sentimos confortados por la presencia de tu Espíritu. Nos sentimos, Señor, transformados por ese poder transformador que fue emitido a través de lanzar tu palabra y estar expuestos ante tu palabra, Señor. Por eso, Señor, con la autoridad que tú has delegado sobre esta iglesia, yo vengo a bendecir a este pueblo, Señor, con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo, y este pueblo gozosamente dice amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Démosle una ofrenda de palmas al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Y me gustaría, Jimmy, por favor, que atendamos a los hermanos que vinieron hoy por primera vez para tomar sus datos y ponernos a las órdenes como ministerio. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y que por favor nada nos robe lo que el Señor nos dio en este día. Bendiciones. Como el Padre y el Hijo uno son, unidos en el Espíritu Santo, unidos en el Espíritu de Dios, unidos en el Espíritu Santo, unidos en el Espíritu de Dios. Este es un cántico nuevo, este es un cántico nuevo, este es un cántico nuevo a nuestro Dios y Rey. Este es un cántico nuevo, este es un cántico nuevo, este es un cántico nuevo a nuestro Dios y Rey. Unamos nuestras voces en amor a Él, unidos en